Continuamos con el avance del módulo de interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral. En esta oportunidad continuamos con el avance de este tema de las medidas que propician el diálogo y las relaciones culturales en esta segunda parte. En cuanto al aprendizaje y la enseñanza de competencias interculturales, podemos mencionar que para propiciar el diálogo intercultural se requiere aprender y practicar, además de mantener las competencias que propicien la interculturalidad con la participación de diferentes actores como las autoridades, las instituciones educativas, también las organizaciones civiles y las comunidades religiosas, también los medios de comunicación, entre otros agentes. El enfoque intercultural reconoce el valor de las lenguas que se utilizan por los miembros de las culturas diversas y que hacen a la sociedad y que forman parte de los estados-nación, sin menoscabar a la prevalencia de los idiomas oficiales para facilitar el diálogo intercultural que es necesario. El sentido histórico de la construcción de ciudades culturalmente diversas es muy importante, es fundamental para fortalecer la capacidad intelectual de analizar y también para interpretar la formación crítica y responsable de lo que es la interculturalidad, la investigación de hechos históricos y el debate sobre las controversias que se suscitan para evitar que se repitan o se nieguen aquellos hechos como los genocidios, los crímenes contra la humanidad, los holocaustos, las depuraciones étnicas y las violaciones masivas a los derechos humanos, al igual que aquella manipulación ideológica y también la propaganda de ideas intolerantes, ultranacionalistas, xenófobas, homófobas, misóginas o racistas. La educación en sus distintos niveles debe preparar adecuadamente a los alumnos para propiciar su desarrollo personal, los conocimientos, la incursión en el mercado laboral, además de fortalecer su participación política, todo esto reconociendo las relaciones interculturales. Además, la educación incluye el deber de apoyarlos para que comprendan, para que entiendan y también para que adquieran valores democráticos en cuanto al respeto a los derechos humanos y que tenga base en la diversidad social y también en la diversidad cultural, con una apertura para comprender el resto de las culturas que forman parte de su contexto social. La enseñanza principalmente para los jóvenes, el voluntariado cívico y comunitario es muy importante para forjar los valores de la interculturalidad. La capacitación docente es imprescindible para la formación de aquel profesorado en los distintos niveles de enseñanza que permitan transmitir al alumnado, a los estudiantes, cómo resolver desde una perspectiva pacífica situaciones que se planteen como consecuencia de la diversidad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y también la marginación. Esto también debe ser replicado, debe ser transmitido en el ámbito familiar. Otras expresiones que merecen una particular atención son aquellas referentes al tema de la alimentación, también al tema de la salud, lo artístico, la festividad, aquellos conocimientos y saberes tradicionales. En cada sociedad la alimentación conlleva un sinnúmero de elementos interculturales que propician una mezcla de usos de ingredientes que van transformando los sabores y que se traducen en las cocinas nacionales. Cada cultura, a lo largo del tiempo, va incorporando elementos que sumados entre sí van creando, a partir de los sentidos, una mezcla multicolor de alimentos que forman parte de esa cultura, que los hacen únicos, como es el caso de la cocina boliviana, misma que puede reflejar la cultura de nuestro país y que no puede entenderse sin las aportaciones que los sujetos de la interculturalidad han hecho. En el tema de la salud, las relaciones interculturales también incorporan elementos muy importantes y destacados
para la atención primaria, utilizando conocimientos que derivan de la medicina tradicional y la herbolaria. Las diferentes culturas del mundo han recurrido al uso de ciertos ingredientes medicinales y que ahora en la actualidad se incorporan también a la medicina científica. Por otra parte, las ferias, aquellas festividades de las distintas culturas de las sociedades, transmiten sus diferentes elementos rituales y simbólicos que en la actualidad son también un mosaico de conocimientos, un mosaico de prácticas adquiridas a lo largo del tiempo, siempre contando con aquellos elementos originarios, pero incorporando también otros y que se dan como fruto del intercambio cultural. Hablamos también de otro elemento que propicia el diálogo cultural y en este caso nos referimos a aquellos espacios interculturales. Para la práctica del diálogo intercultural se necesita la creación de espacios públicos que sean de carácter abierto, y esto incluye diferentes espacios físicos que podemos ver como las calles, mercados, aquellos centros comerciales, comercios, aquellas instituciones de enseñanza, jardines de infantes, escuelas, universidades, las casas superiores de estudios, centros culturales, clubes, también salas de reunión, aquellos espacios en donde es posible reunirse, espacios religiosos, museos, bibliotecas y otras instalaciones que permitan el esparcimiento y donde se puede desarrollar el diálogo intercultural. También aquellos espacios virtuales como los medios de comunicación. Podemos mencionar también espacios en las urbanizaciones, en los pueblos, en los diferentes barrios, en las comunidades, en los parques y en muchos otros espacios, estos espacios que eviten la concentración de aquellos lugares donde solamente dialoguen miembros de una sola cultura, sino que por el contrario motiven la concentración en espacios donde se pueda dialogar y donde se pueda mantener un contacto entre miembros de diversas culturas. Por otra parte, también podemos hablar de la interculturalidad en las relaciones internacionales. En la escala internacional debe propiciarse el diálogo intercultural para facilitar el entendimiento entre culturas, en donde se evite la exclusión y donde se evite también la toma de ventajas de una cultura sobre otra, para poder superar los estereotipos, para poder propiciar las cosmovisiones de los pueblos y poder descartar cualquier oportunidad que se base en el choque de las civilizaciones. Los diferentes organismos internacionales, los organismos regionales deben buscar propiciar la creación de convenios interculturales que trasciendan la idea de generar instrumentos que apoyen en cuanto al desarrollo de la interculturalidad. Si bien es cierto que existen iniciativas que apuntan hacia el diálogo intercultural por parte de la Organización de las Naciones Unidas, también lo es que aún están en fase de entendimiento. Y la autoevaluación para este tema, la autoevaluación número 17, se refiere a esta pregunta que dice así: ¿en qué espacio y qué actividad podrías desarrollar, se te ocurre desarrollar, para propiciar un espacio de diálogo? Según tu iniciativa, según tu creatividad, ¿qué espacio podrías disponer? ¿Qué actividad se te ocurre poder desarrollar para crear un ambiente propicio para el diálogo intercultural? Esa es la pregunta en cuanto a esta autoevaluación y nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.